Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Martín Jauler, les doy la bienvenida a todos y hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia para usar en nuestros devocionales? No te muevas de allí, que ya viene el video. Bueno, retornamos con el video y lo primero que les quería decir es que este video no es para decir qué Biblia o qué versión de la Biblia es mala o buena, sino cuál es la mejor recomendable para hacer nuestros devocionales. Y eso va a depender mucho de tu nivel, tal vez eres recién convertido, qué versión necesitas tú para leer, o si tú ya estás avanzado, o como yo, ¿no? Que gracias a Dios hice seminario, y lo más recomendable para nosotros, estudiosos de la Biblia, es que en realidad tú leas 7 versiones de la Biblia, 7 versiones para poder compararlas y para poder llegar a una conclusión. Es más, tú cuando estudias la Biblia y haces exégesis, haces una versión o una traducción propia de la Biblia usando el griego, ¿no? Si tú tienes la oportunidad, y esto es lo que yo les recomendaría a todos, si tú tienes la oportunidad de haber estudiado griego, anda a las diferentes herramientas, traducciones o enciclopedias o diccionarios, ¿no? Y haz tu propia traducción de la Biblia teniendo en cuenta las reglas gramaticales del griego. Eso es lo que me enseñaron y lo que hago, ¿no? Entonces, si tú sabes esto, si tú has estudiado griego, si has estudiado las diferentes formas para poder traducir un versículo bíblico o un trecho de la Biblia, lo más recomendable es que hagas eso. Estudia palabra por palabra, gramaticalmente y también considerando el contexto de las palabras y la época en que se escribió el libro. Eso es lo más recomendable. Pero no todos hemos tenido esa dicha de estudiar en el seminario. Por eso es que yo vengo con este video para animarles a que no, porque no estudió, no puede estudiar la Biblia. Claro, hay muy buenos materiales y uno de esos materiales son las diferentes versiones de la Biblia. Entonces quería empezar en primer lugar con la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Esta Biblia de las Américas fue traducida en 1986 por la Fundación Lockman y es parecida a otra versión de la Biblia que vamos a ver más adelante, ¿no? Y para comparar las diferentes traducciones, vamos a tomar de ejemplo este versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esta versión de la Biblia en Juan 3:16 no cambia mucho, pero vamos a ver más adelante otras versiones. Quiero decir que todas estas versiones, algunas son literales y otras son interpretadas. La mayoría de las Biblias que nosotros tenemos son interpretadas. Es un grupo de estudiosos que quiso interpretarla. Esta no. La Biblia de las Américas es una Biblia que la tradujeron fielmente palabra por palabra y es por eso que es más difícil de entender. Las otras versiones son más fáciles porque fueron interpretadas. Es como que ya te da el proceso final de un estudio, ¿no? Entonces, esta es la Biblia de las Américas. Otra de las versiones que tenemos que es bien conocida es la Dios habla hoy, o más bien conocida como DHH, ¿no? La Dios habla hoy fue un proyecto de las Sociedades Bíblicas Unidas en 1966 y ella tenía un objetivo de hacer más fácil de comprender las escrituras. Vean conmigo cómo ella traduce Juan 3:16, que es un versículo que todos nosotros conocemos. Dice así: pues Dios a ella cambió, porque ya no es de tal manera, o porque de tal manera como vimos en las Biblias de las Américas. Aquí cambia y dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Ya no dice unigénito, sino dice único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que la Biblia
de Dios habla hoy fue configurada para que las personas pudieran entender más. Entonces palabras difíciles del castellano antiguo lo cambiaron para, por ejemplo, unigénito como para único. No cambia el sentido del versículo, porque el versículo está insertado en un contexto. No cambia. Cambia palabra por palabra para hacerlo de más fácil comprensión, ¿no? Entonces, esta Biblia aún no es tan interpretada como otras, que vamos a ver más adelante. Esta está más pegada al original, esta está más pegada a los ejemplares bíblicos que tenemos, los papiros, ¿no? Y que los estudiosos estudiaron. En tercer lugar tenemos esta Biblia, que fue uno de los regalos que yo recibí, que mi mamá me dio hace muchísimo tiempo, cuando tenía 14 años más o menos, no mucho tiempo, ¿no? Que no soy tan viejo, ¿no? Pero es esta, la versión, la palabra de Dios para todos. Y esta sí, mi hermano, va a cambiar totalmente el sentido del versículo. Esta ya es una Biblia más interpretada que las otras. Vamos a ver en el versículo que estamos analizando en Juan 3:16, que dice así: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Entonces nosotros podemos ver que esta Biblia ya usa un poco más de un lenguaje más sencillo que las otras, ¿no? Una decía Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Otra decía, pues Dios amó al mundo. Y aquí simplemente dice Dios amó, ¿no? Da como un hecho. Cuando en las otras vamos a ver, por eso que tenemos que analizar el original, que el por qué da una razón, el pues también, pero si tú lo colocas de frente Dios, como que ya es la interpretación o cómo la persona que tradujo quiso poner este versículo. Entonces vamos a ver que ya un poco a poco va cambiando. No cambia el sentido, el significado, el concepto del versículo, pero la interpretación, la forma en que lo pone. Entonces vamos a ver otro. Bueno, en cuarto lugar tenemos la querida por todos. La querida por todos es la Reina Valera. La Reina Valera de revisión 1960, ¿no? Reina y Valera se dice porque fueron dos que tradujeron, ¿no? Uno que se llamaba Reina, otro que se llamaba Valera, y los dos hicieron esta traducción, ¿no? Es como todos la usamos, ¿no? Es la más querida y la más amada por todos. Y es una de las Biblias también que tiene una traducción bien antigua. Mira lo que dice Juan 3:16 en esta versión, y todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver que esta traducción también no es tan interpretada como otras. Esta es más pegada al original. Ya viene la palabra unigénito, no viene la palabra único. Entonces nosotros podemos ver que esta hizo la traducción tal y como está del griego. Claro que haciendo algunas formas, pero no cambiando las palabras como vimos en otra versión y como veremos en otras versiones más adelante. En quinto lugar tenemos a la que yo uso y la que me gusta muchísimo, porque no es tan pegada. Es pegada al original, la traducción, pero tampoco no es tan interpretada. Hay algunas personas que no les gusta, pero a mí me encanta, porque me da el equilibrio perfecto para comparar mi traducción, ¿no?, del griego al español con esta versión. Me da un panorama de lo que la palabra dice, de lo con contexto, de lo que la palabra significaba en el contexto en que fue escrita, ¿no? Esta es la NBI, la que me gusta muchísimo. A algunos no les gusta, pero a mí me encanta. Ella fue traducida y publicada en 1979 y generalmente se usa para comparar con la Reina Valera, ¿no? El versículo que nosotros estamos viendo para comparar las traducciones
Es Juan 3:16 y dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces usted va a ver que esta no cambia mucho, pero le da una fluidez al texto de que usted puede entender mejor, ¿no? A mí me gusta. Yo no voy a recomendarla. Usted va a escoger cuál quiere, pero a mí me gusta, ¿no? Y yo la uso para hacer mis estudios. Por último, tenemos a una Biblia que es nueva relativamente, que se lanzó, no sé en qué año más o menos se lanzó esta, creo que 2010, por allí. Y es la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción viviente usaron más de 50 teólogos, maestros del griego y todo eso. Y cuando tú lees la versión, ¿no? Ella te da ya el panorama. Ellos mismos dicen en la página que ellos dan el versículo interpretado. O sea, ellos llegan a la conclusión de que quiere decir un texto y lo ponen en sus propias palabras. Es parecida con la lenguaje de hoy, que no la he considerado hoy, porque para mí el lenguaje de hoy ya es exageradamente interpretada. Esta Biblia, como la NBI, como la Dios habla hoy y como la Nueva Traducción Viviente, son interpretadas, pero no llegan a un extremo. La Nueva Traducción Viviente llega un poco más allá que las dos anteriores, Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional. Pero para alguien que está comenzando, puede ser una buena herramienta para poder entender los textos bíblicos. Entonces, vamos a buscar cómo ella interpreta Juan 3:16. Pero un ratito. Entonces dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces esta versión dice, ya no dice Hijo único como dicen las anteriores, sino que dice único Hijo. Ese cambio ya da a entender muchísimo más que las otras. Ahora usted tiene todas estas versiones. ¿Cuál usted va a escoger? No lo sé. Pero yo le recomiendo que use una de acuerdo a su nivel, ¿no? de fe. Esto quiere decir si usted es un nuevo convertido, o si ya está en el medio, o si es una persona que ya está estudiando. Como le digo, en el seminario nosotros nos recomiendan leer 7 versiones, incluso la católica, para comparar todas las versiones, para poder llegar a un buen estudio, a una buena conclusión. Entonces, ¿usted cuál va a escoger? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. No se olvide de dejar sus comentarios, o de compartir, o de enviar a alguien este video que recién está comenzando su caminar cristiano y que no sabe qué Biblia leer. Martín, ¿qué Biblia puedo leer? Bueno, ahí están las recomendaciones. Y que Dios los bendiga grandemente, y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao.